Y bueno, hoy le puse por título a lo que voy a compartirte, secretos del reino. ¿Usted sabía que el reino tiene secretos? ¿Sí o no? ¿Sí sabía o no sabía? El reino tiene muchos secretos, muchas cosas acerca del reino están codificadas para que no cualquiera tenga acceso a ellas. Ahora la pregunta aquí es, ¿a usted le gustaría tener acceso a todas aquellas cosas que pertenecen al reino? Sí, yo sé que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tener acceso a muchas cosas que el reino tiene preparada para nosotros, pues siempre lo primero que pensamos es en beneficios. Pero como todo, siempre que hay beneficios, también debe existir una responsabilidad. Porque si usted no es responsable con lo que se le da, ¿qué va a hacer con lo que se le pone en las manos? Ahora, yo quiero que ustedes o que cada uno de nosotros analicemos si hemos sido responsables con lo que hasta este momento hemos recibido o lo que se nos ha revelado o iluminado del reino. ¿Usted ha sido responsable con lo que el conocimiento, el entendimiento que tiene hasta el día de hoy? Todos voltean a ver al piso. Porque necesitamos, mire, cada vez de que usted se expone a la palabra de Dios, se le está abriendo la puerta para que usted conozca los misterios del reino, los secretos del reino. Todo eso se expone cuando está la palabra. Cuando usted está expuesto a la palabra, todo eso es a lo que usted tiene acceso. ¿Y sabe por qué usted tiene acceso a eso? Porque usted está en Cristo. Y el hecho de que usted esté en Cristo, eso le da acceso a los secretos, a los misterios del reino. Pero nada tampoco es en automático. Usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que estar abierto, usted tiene que tener abierto su entendimiento, usted tiene que tener una renovación en su mente. Sé que muchos de nosotros en algún momento se nos expuso una palabra errada y estuvimos expuestos a una palabra errada. Pero todavía a esas alturas muchos abrazan esa palabra de la cual se les habló en otro momento. ¿Por qué? Porque no han querido renovar su entendimiento. Porque en algún tiempo se nos decía que nosotros le pidiéramos a Dios y Dios nos iba a resolver todo. La pregunta, de acuerdo a la madurez que usted tiene ahora, al entendimiento, a la experiencia, ¿Dios le resuelve todo ahora? Dios no le resuelve todas las cosas. Usted tiene que poner de su parte. Sí, usted tiene que hacer algo. No para perfeccionar la obra de Él, porque la obra de Él es perfecta, sino para que usted pueda vivir conforme al diseño que Él tiene para usted. Quien no está en Cristo no puede ver el reino. El reino se revela solamente a los hijos. Solamente los hijos tienen acceso a los misterios del reino. Cuando recibimos a Cristo, la semilla de la palabra de Dios es recibida. En ella se encuentran todas las condiciones y los códigos necesarios para que la vida de Dios se manifieste en usted, en su espíritu, su alma y su cuerpo. La palabra de Dios contiene códigos de vida eterna. Eso es lo que usted recibe cuando usted se expone a la palabra. Pero si usted viene con una intención o con una mentalidad totalmente religiosa, pues usted se va a volver una persona religiosa. Pero si usted realmente atiende lo que está recibiendo, usted va a poder ver y va a poder vivir
todo aquello que Dios diseñó para usted, porque usted ya está en Cristo. La escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 3 al 9, cita de la siguiente manera. Dice así: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y Dios es el labrador, porque la escritura dice que Él es el que labra, Él es el que está trabajando, ¿verdad? Él es el que ha sembrado esa semilla en nosotros. La semilla que Él ha sembrado es Cristo. Cristo es la semilla que se sembró. La semana pasada concluíamos que nosotros solamente somos la tierra, el campo de cultivo. Y la tierra, el labrador la trata, remueve y hace todo lo que tiene, toda la labor que tiene que hacer para que la semilla tenga las óptimas condiciones. En nuestra vida es de la misma manera. Aunque Dios a través de la escritura nos está mostrando aquellas cosas que tienen que ser removidas. Yo sé que usted ha identificado en su vida cosas que tienen que ser removidas, pero a veces usted no ha querido removerlas. Las sigue ahí como que apartando en un lugar especial. Es como aquella persona que se tiene que hacer una limpieza en la casa y le preguntas, ¿verdad? ¿Y esto sirve? Sí. ¿Y esto? También. ¿Y esto? También. Y termina solamente cambiando las cosas del lugar. ¿Sí les ha pasado así? Muchas veces en nuestra vida en Cristo es lo que nosotros estamos haciendo. Solamente cambiamos de lugar las cosas, pero seguimos viviendo de la misma manera. Por eso la escritura al final de lo que acabamos de leer dice: luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. O sea, el que tenga oídos, yo sé que tú tienes oídos. Pero no solamente los tienes para escuchar, porque yo sé que ahorita escuchas el ventilador, ¿sí? Escuchas los coches que están pasando allá, escuchas lo que está pasando, pero lo que Dios nos llama es que nosotros entendamos lo que estamos escuchando. Yo no sé si hay gente distraída como yo, pero si yo estoy enfocado viendo algo y me habla mi esposa, yo no sé ni qué me dijo. Porque sí escuché que ella me habló, pero no entendí nada. Y muchas veces así somos, y hasta nos sentamos aquí y oímos. Realmente necesitamos entender y atender la palabra. Oír, según el diccionario, dice así: oír es un término que refiere a la facultad sensorial para lograr la percepción de un sonido. Entonces yo sé que muchos de nosotros percibimos sonidos. El concepto suele asociarse al verbo escuchar, aunque esté mal, mencione el hecho de atender a aquello que se ha oído. Ahora, entender
Dice, entender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o describir el sentido profundo de algo. Por eso la Escritura dice que el que tiene oídos para oír, que oiga, que entienda y que atienda. Entonces nosotros no solamente estamos aquí como para venir a sentarnos, porque si tú lo haces, mira, cuando tú vienes y te congregas de una manera religiosa, tú sales y dices, ay, cuánta paz se siente aquí en este lugar. Hay gente que a veces por una u otra situación los atiendo aquí en este lugar y dicen, ay, qué rica vibra. O sea, realmente las cosas no son así, porque eso lo hace una persona que no tiene un entendimiento, o eso lo hace una persona religiosa. Pero nosotros que tenemos un entendimiento debemos de atender cada una de las cosas que la Escritura nos está hablando, nos está diciendo. Nosotros no tenemos pretexto, porque nosotros sí tenemos abierto el entendimiento. Una vez que usted nació de nuevo en Cristo, una vez que usted está en Cristo, al menos que usted no lo quiera, usted tiene acceso a los misterios, al entendimiento del reino. Así es que no se haga el loco. Dile que está a tu lado, no te hagas el loco. Sí, usted no tiene pretexto, porque usted ya es portador de esa vida nueva. Usted ya tiene salvación. Usted es parte del diseño de Dios. Usted es nacido de nuevo, por lo tanto tiene todas las facultades y capacidades para vivir bajo los parámetros del reino de los cielos. La primera carta a los Corintios, escuche lo que dice. Capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando usted le habla a alguien que no está en Cristo, de la realidad de la vida en Cristo, ¿qué le dice? Estás loco. Y si no se lo dice, lo piensa. No, Lupita ya está re loca. Lo piensa. O como decimos, le da avión, o sea, nada más te... Pero cuando usted le habla y le muestra el poder de Dios, lo que Dios está haciendo en su vida, eso los cautiva a ellos. Eso lo vuelve a usted atractivo. Porque el poder de Dios no está en que usted ore y se abran los cielos. El poder de Dios está en que en su vida exista una expresión cada vez mayor del Cristo que le habita. Ahí es donde se demuestra el poder de Dios. Y es realmente a lo que nosotros fuimos llamados a hacer y a hacer. A los hijos del reino se les permite entender los secretos del reino. Como el reino es poder y autoridad, no cualquiera tiene acceso al poder del reino. Todo en el reino está codificado y eso se le llama revelación progresiva. A medida que usted va teniendo un entendimiento de los asuntos del reino, usted va cada día progresando más. Por eso es que cuando usted se expone a la palabra de Dios, y puede ser la misma porción de la Escritura, usted no la va a entender y no va a tener una percepción de lo que usted está recibiendo dentro de un año, de lo que usted está recibiendo hoy. Y si en usted está pasando eso, hay un problema. Porque cada vez de que usted se expone a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice la Escritura que es viva y es eficaz. Y por lo tanto, la palabra, al ser viva, nos da un entendimiento o nos da una enseñanza cada vez mayor, ¿sí? Que nos lleva a niveles más altos. Marcos 4, versículo del 10 al 12 cita así: más tarde,
Cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. El reino es inclusivo. Eso tenemos que entender. El reino es inclusivo porque el reino incluye a todos. Dios no deja a nadie fuera. Escucha esto y lo tenemos que entender y atender. Dios no deja a nadie afuera. Dios incluye a toda su creación, hablando de los seres humanos. Dios incluye a toda su creación en su propósito. Dios llama a toda su creación a su reino. Dios llama a todo el mundo a que el mundo sea salvo. Pero cuando alguien rechaza a Dios, ¿Dios puede obligarlo? No. Sí, sí puede. Pero Dios no nos obliga. O sea, Dios, si Dios quisiera, Él tiene el poder de obligarle a usted. Pero Dios no quiere obligarle. Dios le da a usted el libre albedrío. Que usted decida lo que usted quiera hacer. Pero Dios ya lo incluyó. A todos Dios nos ha incluido. Y la misma escritura nos lo dice. Juan 3, 16 al 21 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Fíjate. Al mundo. Si nosotros hablamos de la corriente de pensamiento del mundo, para Dios, ¿quién es el mundo? Podríamos decir que para Dios es su enemigo, el mundo. Pero Dios dice, ¿a quién amó? Al mundo. Dios amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso está diciendo, de tal manera, o sea, tanto fue el amor de Dios por el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, el reino es para todos, pero ¿quién es el que decide no caminar en el reino? ¿Sí? Cada uno de nosotros podemos decidir, o cada uno de aquellos que rechazan a la luz que vino a este mundo, que es Cristo. El reino, en el reino, la semilla que se siembra es la palabra. Nosotros tenemos que aprender esto. Muchas veces nosotros somos, ¿cómo les puedo decir? Como que nosotros a veces no recibimos ni la semilla porque no nos parece el sembrador. Porque pararse aquí no es fácil. Exponer la escritura no es fácil. Pero muchas veces nosotros catalogamos de que, hoy va a compartir la palabra X o fulano o sutano, ¿no? Ay, no voy. Lo que nosotros recibimos es la semilla. ¿Sí? La palabra. Pero muchas veces nos enfocamos más en el que está, en el que está dando la semilla,
que no reconocemos que lo importante es la semilla que fue sembrada. Tenemos que aprender a recibir la semilla, porque muchas veces, porque no nos gusta el que siembra, ni la semilla recibimos. Y la palabra, no importa quién la dé, lo importante es que nosotros aprendamos a recibirla de una manera correcta. La palabra tiene el potencial de manifestar la vida de Dios en aquello en quien fue sembrada. Entonces, ¿en quién fue sembrada esta palabra? ¿O en quién está siendo sembrada constantemente la palabra de Dios? En tu vida. Entonces, tu vida tiene esa capacidad de que la semilla que fue sembrada tenga una expresión de vida. La misma escritura en Marcos, solamente le voy a leer un poco, dice: luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Entonces necesitamos aprender a recibir la semilla que fue o que está siendo sembrada en nosotros. El propósito de Dios es que su poder se manifieste en todo aquel en quien fue depositada la semilla. Ahora, ¿usted es consciente de que usted es la tierra donde fue depositada la semilla que es Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí es consciente? Entonces, usted es consciente de que para que esa semilla crezca y se exprese, se tienen que remover muchas cosas de su vida. ¿Sí? ¿Usted ha tenido la experiencia con un pequeño jardín? ¿Ha tenido esa experiencia? ¿Sí? Y donde usted puede decir, ¡ay, qué bonito jardín! Ahora, cuando a usted le dicen, ¡qué bonito jardín!, usted dice, sí, pero si te preguntan, ¿y qué haces para que siempre esté cuidado? A ver, los que tienen jardín, díganme, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen? Díganme qué hacen, pero uno por uno, me dicen todos, a ver, díganme, ¿qué hacen? Se tiene que regar, ¿sí? ¿Qué más se hace? Se tiene que podar, se tiene que cortar. Y si nace hierba, se tiene que deshiervar. Y si hay plagas, se tiene que fumigar. Y si le falta algún nutriente, se tiene que abonar. Pero también tiene que tener las condiciones necesarias, ¿verdad? Sol. Dependiendo el tipo de planta. O sea, es todo, es un trabajo. Pero hay gente que viene y te dice, ay, qué suerte tienes, las plantas se te dan solitas. Sí. Imagínate que la gente diga, qué suerte tienes, Dios hace todo contigo. ¿Sí o no? Es un trabajo. Es una labor que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Cristo? Que la semilla que fue plantada tenga todas las condiciones necesarias para que crezca. Todas las condiciones necesarias. Entonces, eso es una labor que nosotros tenemos que hacer. Es una labor que a veces nosotros no queremos hacer porque queremos que Dios siga haciendo todo. Y si usted sigue necio con eso, usted es una persona religiosa, que solamente busca a Dios como si fuera el genio de la lámpara maravillosa para que le cumpla los deseos que usted tiene. Hace un momento se cantaba una alabanza, dice que el universo gira en torno a Él. Pero yo creo que algunos malentienden y cantan, el universo gira en torno a mí. Y no es así. El universo gira en torno a Dios. Y usted está dentro de ese universo. ¿Sí?
Y usted debe reconocer y entender que Él es la vida. Él es el centro de todo. Usted puede hacer muchas cosas por usted mismo, pero usted sin Cristo, tarde o temprano, se va a dar cuenta lo que usted estuvo rechazando. El mensaje que solo se oye es un mensaje transitorio, que no tiene profundidad. Es un mensaje que solamente vienes a distraerte o a calmar tu conciencia. Realmente nosotros no tenemos por qué venir a calmar nuestra conciencia. Déjame decirle algo a usted que está en Cristo. Usted que está en Cristo, usted está en paz con Dios. Usted no necesita calmar su conciencia de nada, porque usted ya fue perdonado, justificado. Usted ya es salvo. Usted no tiene problemas para con Dios. Los problemas que usted tiene los tiene aquí por no alinearse a los parámetros del reino. Pero usted para con Dios no tiene problema alguno. Así es que calme su conciencia. Y no se reúna para calmar su conciencia. Reúnase para entender y alinearse a los parámetros del reino. Porque aquí lo asemeja con la semilla que cayó en el camino. Porque esta semilla representa el mensaje, pero que enseguida es quitado. Usted recibe la semilla en este momento y sale, se enoja, tiene un berrinche o lo hacen enojar y todo eso. Y a veces yo he escuchado gente que dice: vengo de escuchar la palabra y tú ya me amargaste el día. El día se te amarga porque tú quieres. Porque usted sabe quién es usted en Cristo Jesús. Oír sin entender es peligroso. Oír sin entender es muy peligroso. Dígale que está a tu lado: oír sin entender es peligroso. Debemos profundizar en el entendimiento de las cosas, que las cosas nos sean reveladas, porque cuando usted oye pero no entiende, eso es algo muy peligroso en su vida. Y eso lo asemeja la Escritura con la semilla que cayó en la tierra rocosa. Esta representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. ¿Sí? Porque cuando usted está en ese proceso de recibir la palabra de Dios, de entender, usted va a recibir ataque, y no le digo que de Satanás, porque ni siquiera, de la misma gente que usted tiene cerca. Usted va a recibir un ataque, ¿o no, Luceli? ¿Sí? Le pregunto a Luceli porque cuando yo comencé a conocer la palabra, dígame usted qué decía, señora. A mí no me van a lavar el cerebro como a ti. Porque el mismo, no necesitas, o sea, no necesitas que te ataque nadie más. Cuando los que están más cerca de ti te empiezan a decir qué es lo que hacen. Y si tú no tienes raíces profundas, y si tú eres como los jarritos de San Marcos, o sea, si te das cuenta, cuando tú eres una persona que tiene las raíces profundas, te vuelves en una persona inofendible. Cuando se te ha revelado quién eres, cuando sabes quién eres. Yo a mis hijos siempre les dije, porque a veces les decía, hablaban de ellos o decían: ¿sabes quién eres? Si tú sabes quién eres y alguien más dice lo que diga, ¿cuál es el problema? Pero si tú no sabes quién eres y tú le crees a estas personas, entonces tú ya estás en ese problema.
es cuando te vuelves una persona inofendible. No, ¿qué dijo? Pues que diga. Yo sé quién soy. Y Dios quiere que tú sepas quién eres. De acuerdo a lo que dice Él, no a lo que piensen los demás. Si a ti te importa lo que piensen los demás, pues no le estás creyendo a Dios. No estás entendiendo nada de lo que Dios dice acerca de ti. Pero cuando tú crees lo que Dios dice acerca de ti, los demás pueden decir lo que quieran. ¿Sí? Y te vuelves una persona inofendible. Juan 16:33 cita así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, el sistema de pensamiento del mundo, en cualquiera de sus fases o donde quiera que se te presente, si tú tratas con gente que opera de acuerdo al pensamiento del mundo, ya sea en los negocios, en el trabajo, en donde sea, ¿sí? En donde sea que tú trates con el sistema de pensamiento del mundo, el sistema de pensamiento del mundo va a traer a tu vida aflicción. Si tú no estás firme en lo que Dios dice acerca de ti, porque dice, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, usted en Cristo, aunque el mundo se rebele y se levante contra usted, usted en Cristo debe tener paz. ¿Sabe por qué usted tiene que tener paz? Porque no le pueden robar nada de lo que usted tiene el sistema de pensamiento del mundo. Lo único que puede hacer es calumniarlo, hacerlo pasar un mal momento, estarlo molestando. Es lo único que puede hacer, pero no le puede robar la paz. Porque ¿sabe cuál es el problema del mundo con usted? El mundo quiere lo que usted tiene, la paz que usted tiene, la certeza que usted tiene, la seguridad que usted tiene. Y el mundo lo expresa en contra de usted con envidias y trata de afligirle de una u otra manera. Pero si usted entra en el juego del mundo, usted se va a dar cuenta que si usted no entra en el juego del mundo, poco a poquito el mundo se destruye a sí mismo. Porque el mundo es un sistema que está caído, que está vencido. Y nosotros tenemos que entender lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Fíjese, porque aunque usted vea las cosas totalmente distintas y las podrá ver contrarias, dele lectura a lo que dice la Escritura. Pero la mayoría somos como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Pero Dios dice, no, usted no es Tomás. Usted está en Cristo. Y usted en Cristo, usted vive por lo que cree, no por lo que ve. Pero yo les aseguro que muchos dicen, no, es que yo necesito ver. Pues se va a quedar como Tomás. Y se va a sentir como Tomás, pero no el de la Biblia, otro. Yo sé que usted sabe cuál Tomás, ¿verdad? La palabra no debe ser desplazada por nada. La palabra no debe ser desplazada por nada. Nada de las aflicciones, nada de lo que pasemos debe desplazar la palabra de nuestras vidas. Porque, como te lo decía, por fe andamos, por creer andamos, por lo que nosotros creemos, es que nosotros vivimos. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza, el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Dígame de aquí, ¿quién no tiene preocupaciones? Yo sé que a todos nos preocupa algo y no está mal que te preocupen las cosas. Pero también tienes que entender que por más que te preocupes, ¿qué puedes hacer? Entonces, si tienes alguna preocupación, puedes expresarlo a Dios. Puedes hacer todo lo que está en tus manos, pero de ahí ya no puedes hacer nada más.
Entonces, ocúpate de hacer lo que te corresponde, pero no vivas toda tu vida con preocupaciones. Hay gente que se preocupa por lo que va a pasar 10 años adelante y no puede vivir este momento. El atractivo de las riquezas. La riqueza nos permite movernos y hacer muchas cosas, pero tampoco podemos centrar toda nuestra vida en generar riqueza, porque muchas veces lo que hacemos es que descuidamos lo que verdaderamente importa. Tenemos que tener una vida en equilibrio. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo sin descuidar todo lo que es importante para nosotros. Debemos de evitar afanarnos, porque cuando nosotros nos afanamos, desplazamos la semilla. Mateo 6, 31 al 33 dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Entonces, ¿Dios sabe lo que tú requieres? Sí. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, cuando tú caminas dentro del propósito de Dios, cuando tú te alineas a los parámetros del reino, Dios sabe que tú requieres todas esas cosas. Y no te digo que te van a aparecer ahí en tu puerta, ¿verdad? Que vas a escuchar que tocan y sales. Aquí está todo lo que yo necesitaba. No, Dios te da la capacidad. Cuando tú alineas tu mente, tu vida, todo tu ser a los parámetros del reino, todas las cosas se alinean o todas las cosas caminan de una manera correcta. Pero si hay desorden en tu vida, en ese desorden se disipa todo aquello que tú deberías tener. Sí, porque cuando hay desorden, a ver, alguien me puede decir, o quién me puede decir, que cuando hay desorden, ¿qué genera el desorden? Vamos a poner, si hay desorden en tu refrigerador, en tu nevera, si hay desorden en tu nevera, ¿qué es lo que puede pasar? Se descomponen los alimentos, se contaminan los alimentos, no sabes lo que tienes, caducan muchos alimentos, mal olor, todo lo que. Ahora, si se contaminan los alimentos, si se descomponen los alimentos, si caducan los alimentos, ¿eso en qué termina? En la basura. ¿Y eso costó? Sí. ¿Y dónde se está yendo? Cuando hay desorden, ¿dónde se está yendo el dinero? A la basura. Puse el ejemplo de la nevera. Así en cada área de nuestra vida, si hay desorden, ¿a dónde se está yendo todo lo que podríamos, todos los recursos que podríamos usar para nuestro bienestar o para la extensión del reino? ¿A dónde se están yendo? ¿Te das cuenta por qué es necesario que entremos como hijos de Dios dentro de un orden en todas las áreas? Si tú eres desordenado con tu vehículo, que no le haces los servicios, no lo afinas, no le cambias llantas, ¿sí? Si se te poncha una llanta en el camino, ¿qué pierdes? Tiempo, dinero, seguridad. O sea, todo eso pierdes por ser desordenado.
Y te puedo seguir poniendo ejemplos de que el desorden nos sale muy caro. ¿Sí? En cada área de nuestra vida, si hay desorden, el desorden nos sale muy, pero muy caro. Hay gente que corta su jardín, bueno, atiende su jardín y deja las tijeras, la pala y todo ahí. Y hasta el mes que le vuelve a dar servicio al jardín, vuelve a buscar la pala que está enterrada, ya está oxidada, ¿verdad? Hay gente que sí sabe de lo que hablo. Ya se oxidó, ¿verdad? ¿Qué es? Unas tijeras oxidadas, una pala oxidada, ¿qué? Es dinero perdido. ¿Sí te das cuenta cómo el mismo desorden, por qué nos urge a nosotros entrar en orden? La Escritura habla de que dice que por la negligencia se cae la techumbre. A veces vemos, ya se va a caer el techo. Todavía aguanta, hasta que se cae. Y cuando se cae, ¿qué pasa? Sale más caro, ¿verdad? Porque hay que cambiar todo, hay que quitarlo y entonces necesitamos aprender a entrar dentro de un orden. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar y a aceptar la palabra, nosotros vamos a recibir un fruto de ello. El Evangelio del Reino no es un cambio de religión, sino un cambio de vida. En Cristo usted no está cambiando de religión. De hecho, lo que menos queremos es gente religiosa. ¿Sí? El enemigo número uno del reino es la religión. ¿Sí sabían? Porque la religión es el intento del hombre de acercarse a Dios a través de métodos humanos. Porque el único método o el único camino, la única verdad, está en Cristo. Y si usted le quiere decir a Dios, no, Dios, mira, yo considero que es más fácil así que yo me acerque a ti. Él te va a decir, no, tú no entendiste nada, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, y para que te quede claro, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Por eso es que Dios no lo quiere a usted religioso. Dios lo quiere a usted entendido. El problema es que la mayoría de la gente no quiere entender, no quiere tener un entendimiento. La gente defiende lo indefendible. ¿Sí ha tratado usted con gente que defiende lo que no conoce y lo que no entiende? Y dice, yo no sé dónde dice, pero en la Biblia dice lo que ni siquiera dice. Lo que le dijeron que dice. Pero usted conoce la verdad. Y la verdad lo hace libre. Esa es la verdad a la cual usted tiene que acceder, a la verdad que lo hace libre. ¿Libre de qué? Primero de culpa, de pecado, de tantas cosas que realmente estamos atados porque a veces no hemos entendido o no hemos conocido. La carta de los Romanos 6, en el capítulo 6, versículo del 5 al 14, cita así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algo que usted tiene que entender es eso, que usted está vivo ahora para Dios. Porque usted está vivo en Dios y para Dios, porque le fue dada vida nueva. Porque la vida de Adán que usted portaba es una vida que ahora ya no existe en usted. Usted ahora está en Cristo y está diseñado y está facultado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en favor de usted. Y eso es a lo que Dios lo ha llamado a usted, para que usted viva y en esta tierra y se mueva como un hijo de Dios. Dios o el reino de Dios tiene secretos, ¿verdad?, que para usted ya no lo deberían de ser. Pero si todavía siguen siendo secretos es porque usted no ha querido caminar, vivir y moverse de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? El amor de Dios está para usted, pero usted tiene que remover, usted tiene que apartar, usted tiene que quitar todo aquello que tenga que ser quitado de su vida. Porque usted entienda esto, usted está en Cristo. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que a través de ella, Señor, tú vas mostrándonos la verdad, la realidad, Señor, que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque sabemos que todo lo que tú haces es en base a tu amor, en base al amor que tú has tenido por nosotros que somos tus hijos. Permítenos, Señor, que podamos entender. Permítenos que podamos vivir en esa palabra y en esa verdad para que tu reino sea expresado en esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como siempre les invitamos que compartan este mensaje para que la gente siga posicionada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.